Quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Yo como que di un avance el pasado miércoles de lo que íbamos a estar tratando en el día de hoy. Recuerden que estamos, desde hace varias semanas, estamos hablando acerca de los últimos días de nuestro Señor antes de ser entregado, antes de morir crucificado, antes de resucitar al tercer día. Y aunque ya compartimos acerca de ese momento donde Él lava los pies a los discípulos, compartimos el pasado domingo también otro mensaje que tiene que ver con estos momentos previos, los días previos a nuestro Señor. Ese que vamos a ver hoy fue un poquito antes y tiene que ver mucho con la fecha de hoy. Y fue el momento donde Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Y quiero que me acompañes aquí en el capítulo 21, verso 1 en adelante. Capítulo 21, verso 1 en adelante dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Befagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y lo que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: ese es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El profeta de Nazaret de Galilea. Y hemos querido llamar este segmento, esta porción de la Escritura que registra cuando Jesús, previo a su muerte en la cruz de Calvario, Jesús entra en la ciudad de Jerusalén. Era necesario que Jesús entrase. Jesús sabía lo que iba a suceder. Jesús sabía lo que estaba esperando por él. Jesús sabía que tenía una cita con el destino, como dicen por ahí, ¿verdad? Popularmente. Y por eso es tan importante. Pero Jesús modeló algo, Jesús nos enseñó algo, y es de lo que quiero tratarte en esta mañana. Y hemos querido llamar el mensaje de hoy un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Saben, yo estuve investigando acerca de las diferentes generaciones, tanto las generaciones de mí hacia abajo, ¿verdad? O de mí hacia adelante. De mí hacia adelante sería. Y estuve dándome cuenta de algo interesante. Que tanto para los millennials, incluso para la generación Z, cuando ellos investigan, se hizo una encuesta a esto, y dentro de los 10 top de líderes que ellos reconocen como de influencia, me llamó la atención que Mandela aparece en el número 1. Que para esta generación que prácticamente está desconectado de ese liderazgo o de ese tipo de liderazgo, Mandela aparezca en el número 1. Que aparezca también dentro de ese top Gandhi. Yo digo, pero ¿cómo es posible, verdad? Yo pensaba que iba a encontrar otro nombre. Claro, hay un nombre como Steve Jobs que aparece también dentro del listado. Incluso aparece Barack Obama dentro de ese listado. Pero me llamó poderosamente la atención como una generación como la que acabo de escribir
pueda conectar con un liderazgo como el de Gandhi, como el de Mandela. Y eso me habla de que en algún punto ambas generaciones o las diferentes generaciones convergen. En algún punto las diferentes generaciones convergen para producir una transformación. Y lo primero que vemos aquí en este pasaje, y quiero resaltarlo, ¿verdad? Dice que en el verso 2, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Hay dos animales. Jesús quiere llegar a Jerusalén, quiere entrar a la ciudad. Jesús tenía un propósito. Había una palabra profética que había sido establecida respecto a la entrada del Mesías a la ciudad de Jerusalén. Hay una profecía que hablaba de que el Mesías iba a entrar montado en un pollino, montado en un burro. ¿Por qué Jesús manda a buscar tanto la madre, el asna, como el pollino? Para los que no están tan familiarizados con estos términos, el pollino viene siendo el burro joven que aún no ha sido montado. El pollino es el burro joven que aún no ha sido montado. Jesús manda a buscar los dos animales. Dice, desaten a la madre. El pollino estaba suelto. Desaten a la madre y tráiganmelo a los dos. Y lo primero que quiero resaltar es que el propósito se cumple a través de las diferentes generaciones. Hay dos generaciones aquí que se están uniendo. Está la madre, que es el asna, y está el pollino que aún no ha sido, el burro que aún no ha sido montado, representando dos generaciones. Dos generaciones. No hay una manera más práctica que lo que dijo Alberto cuando se refería a nuestro amado hermano Joaquín. Cuando dice, él puede ser, él a pesar de la edad que tiene, cuando digo a pesar me refiero a que muchos podemos entender que ya la edad de don Joaquín, cerca ahí, ¿verdad? Bordeando los 80 o algo, ¿verdad? No voy a tirar eso, no le voy a pedir la cédula ahora. Pero el punto es que Alberto dice, él puede servir, ahí donde él está sentado puede servir. Hay cosas que yo quiero hacer, hay negocios que ya quizá yo quiera hacer, actitudes, comportamientos, que él puede venir y traerme un consejo. Porque hay una combinación, hay una riqueza entre la madurez y entre la fuerza, entre la experiencia y la pasión que puedan tener ambas generaciones. No podemos alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas con una desconexión de generaciones. Popularmente se dice no, porque tienen que pasar el bastón, y se habla de una revelación, de un cambio generacional. Pero no puede existir una tal desconexión. Jesús, en este pasaje, nos trae esa enseñanza. Algunos estudiosos hablan de que en otro pasaje solamente mencionan o resaltan el pollino, resaltando tanto en el Evangelio de Juan como en el Evangelio de Marcos o Lucas, que son, ¿verdad?, sinópticos, son evangelios, son pasajes paralelos. Resaltan al pollino y no mencionan a la madre, queriendo decir que quizás hay una contradicción. Pero cuando tú y yo conocemos un poco, profundizamos un poco las escrituras, nos damos cuenta que los pasajes o los diferentes pasajes paralelos muchas veces son narrados desde la perspectiva de quien lo escribe o con el propósito a quien va dirigido. Tanto Marcos como Lucas, que hablan de este pasaje de esa forma, sin mencionar el asna, ninguno de los dos eran testigos oculares. Mateo, Marcos y Lucas escriben de este pasaje de forma exacta, pero solamente Mateo era uno de los discípulos de Jesús. Marcos y Lucas vienen al escenario luego. ¿Por qué digo eso? Porque algunos estudiosos hablan, y cuando yo me puse a indagar un poco, ¿verdad? No es que ahora soy, ¿verdad?, que me gusta la veterinaria o que tengo pasión por los animales, nada que ver.
Sin embargo, me puse a investigar un poco acerca del comportamiento del burro. Cuando el burro es joven, el aprendizaje del burro es progresivo. Cuando un burro que nunca ha sido montado y de pronto va a ser montado, ese burro puede reaccionar de forma violenta. Algunos estudiosos hablan que durante el trayecto Jesús en un momento montaba a la madre y en un momento luego montaba el pollino, porque el burro aprende no solamente de manera progresiva, sino que también viendo. De manera que cuando el burro va caminando este pollino junto a la madre y ve el andar de la madre, él también va a seguir el paso. Recuerden que dice que pusieron los mantos en ambos. Jesús montó a ambos. Nos da a entender eso, que en un momento Jesús montó a la madre y luego montó al pollino. Es interesante. Es interesante porque nos habla de cómo la gracia del Señor reposa sobre una generación, pero no va a permanecer a plenitud fluyendo a través de esa generación, sino que es necesario conectar a otra generación sin dejar la generación anterior. Porque la generación anterior tiene que modelarle a la nueva generación. Hay algo que los jóvenes tienen que aprender de los menos jóvenes. Y hay una responsabilidad de los menos jóvenes, de los adultos, para nosotros traspasarle a los jóvenes. Se hacen muchas historias y muchos comentarios acerca de que Jesús entró en un burro y que un burro, y hasta hay una canción por ahí, creo que de Marcos Vidal, que habla de que yo quisiera ser ese burro que cargó al Señor, etc. Pero es interesante que normalmente los reyes, cuando entraban a la ciudad, entraban cabalgando en el mejor de los caballos. Y Jesús está anunciando un nuevo tiempo de liderazgo. Un nuevo tiempo de liderazgo. Un tiempo donde el líder ha de exhibir humildad. Por eso que cuando el profeta Malaquías cita o cuando se profetiza acerca de este momento que luego sucede, habla de la humildad del Mesías. De todos los animales en que se podía cabalgar, el animal que representaba más el nivel más bajo social o económico de su propietario, pudiera ser el burro. Y el Mesías escoge. Lo que quiero decir es que no existe un nivel bajo, un nivel donde tú y yo podamos sentirnos inadecuados para ser usados por el Señor o para que sobre nuestras vidas repose su gracia, para que a través de nosotros se cumpla el propósito. Un nuevo tiempo, un tiempo que ha de combinar ambas generaciones: el asna, que es la madre, el pollino, que es el hijo, el inexperto, que nunca había sido montado. Y eso está íntimamente conectado con la visión de esta casa. Sabemos cuál es la visión de esta casa, está ahí en ese letrero cuando tú entras. La visión de esta casa es ser instrumento de transformación en las vidas de las personas, impactando las generaciones. Esa es la visión nuestra como casa de fe. Y es lo que debe de gobernar nuestras vidas, nuestros pasos, nuestras decisiones. ¿Cómo yo puedo ser un instrumento de transformación? ¿Y cómo yo puedo impactar al niño, al adolescente, al joven, al adulto, al anciano? ¿Por qué? Porque el Señor cumplirá su propósito a través de las diferentes generaciones. A través de las diferentes generaciones. Lo segundo que yo quiero que veamos acá, verso 13 en adelante dice: si alguno os dijere, decid el Señor lo necesita y luego los enviará.
Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aunque recientemente resalté la humildad de Jesús, yo quiero que hoy podamos estar plenamente convencidos de esto. En este nuevo tiempo, la humildad en nosotros, óyeme bien, la humildad en nosotros ha de revelar el reino al cual pertenecemos. Voy a repetir esto. La humildad en ti va a revelar al reino al cual tú perteneces. En un momento sabemos que Jesús la pasó duro con los discípulos. No eran fáciles esos muchachos. En un momento Jesús está ahí y llega y encuentra este escenario. Están ellos discutiendo entre ellos. ¿Cuál de ellos iba a estar a la derecha? ¿Cuál de ellos iba a estar a la izquierda? Óyeme bien, ni siquiera estaban pensando en el momento. Dice, óyeme, cuando estemos en el cielo, allá en el reino de los cielos, ¿quién va a estar a la derecha? Dime. ¿Quién va a estar a la izquierda? No, va a ser tú, no voy a ser yo, no, porque yo soy el que hago esto. No, yo hago más milagros, no, yo hago más señales. Sí, pero yo predico mejor. Sí, pero yo hago esto. ¿Tú no viste esto que yo subí en las redes? Muchachos, Dios me usó poderosamente. Yo voy a estar a la derecha, yo voy a estar a la izquierda. Y cuando Jesús entra a la conversación de ellos, Jesús les dice, no. Ustedes tienen años conmigo, ya tienen un par de años conmigo caminando y todavía no han comprendido el nuevo tiempo que yo vengo a establecer en la vida de ustedes. Los líderes en el mundo buscan estas cosas. Las personas en el mundo buscan resaltar su poder, su gloria, resaltar las marcas, resaltar los títulos, resaltar las posesiones. No, yo tengo que sentarme adelante, pero tú no sabes quién soy yo. Estas cosas no revelan que ese hombre o esa mujer tiene el carácter o la persona de Cristo en su corazón. Jesús dice, en mi reino, el que quiera ser mayor, tiene que voluntariamente, estoy parafraseando esta parte, tiene que voluntariamente hacerse el menor. Humildad no significa tú no tener. Humildad no significa tú no ser. Humildad es tú escoger honrar al otro por encima de ti, no por quien es él o ella, sino por quien tú eres en Dios. La humildad de nosotros ha de revelar el reino al cual pertenecemos. Jesús no tenía que demostrar nada. Jesús no tenía que provocar, llegar con varios caballos presidiéndolo, una escolta, ¿verdad? Y una avanzada de caballos. Y él llegando galopando. Y ese día, ¿verdad? Se pone un poco de gelatina para amarrarse acá y hacerse una cola. Y todo es, ¿verdad? Como esas novelas turcas que ustedes ven. Algunos estaban ahí imaginándoselo, lo sé. Pero no. Escogió el nivel más bajo para llegar un animal de carga, un burro. Y aunque quizás en el camino montó de vez en cuando al asna, que la madre entra a través del inexperto. Y es curioso porque esto habla también de humildad. Él pudo decir, búsqueme, ok, ya voy a entrar en un burro, pero que sea el mejor. 4x4. Modificado. ¿Verdad?
Pero no. Él entró incluso en un burro e inexperto. Se estaba arriesgando a que se le hiciese. Él no tiene problema con conectar contigo. 16 años que tú tienes, mi niña. 15 años. Te escoge de 15 años. Y el Señor es tan precioso y tan impresionante que el Señor se corre el chance de que tú falles, que tú metas la pata, que tú cometas errores. ¿Sabes por qué? Porque la única forma de conectar tu generación con mi generación es que su gracia repose en ambas. Así que tu inexperiencia no te descalifica. O mis años ya trabajado tampoco me descalifica. Jesús escoge este animal exhibiendo su humildad. ¿Cómo está tu humildad? Estas son de las calificaciones que nadie se puede dar, porque tan pronto nos calificamos, ya estamos mal. Y que no, yo soy humilde, yo le doy gracias al Señor toda la mañana. Señor, gracias por hacerme humilde. Ya tenemos que trabajarla ahí. Pero el punto aquí es que Él quiere que tú y yo seamos humildes. Hay algo más que resalta y aquí me voy a detener un poquito más y es en la última parte de todo esto. Y es tan importante eso porque esto es lo que nos dice a nosotros que el propósito es lo que me va a revelar el camino. El propósito me revelará el camino. Yo quiero que tú tengas esto bien pendiente en tu vida. Aún cuando tú estés en alta, con muchos aplausos, recuerda que los aplausos, la validación de la persona no es el camino te lo revela el propósito. Cuando estés en la oscuridad, cuando estés en la soledad, cuando estés en aislamiento, cuando nadie te respalda, cuando todo el mundo te da la espalda, cuando aún los más cercanos a ti tú les llamas y no te toman la llamada, cuando envía mensaje y te dejan en visto, ¿sabes qué? Eso no te está revelando el camino te lo revela el propósito que tú cargas. Y es por eso que esta última parte que voy a leer es tan determinante. Miren lo que sucede. Verso 7, y trajeron el asno y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, óigame, ¿cómo era la multitud? Dice la multitud que era muy numerosa. La multitud era muy numerosa. No eran 10, no eran 20, era una multitud y era numerosa. Y esta multitud que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Óyeme, qué revelación. Pero ¿sabes qué? La multitud tenía una expectativa respecto al Mesías. Ellos conocían las Escrituras y conocían la profecía de que el Mesías llegaría montado en un pollino. De manera que para la multitud no fue un escándalo ver a Jesús montado en el pollino. Por el contrario, esto aceleró aún más el proceso de alabanza en medio de ellos. Y comenzaron a alabarle y decirle: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Estaban dando cánticos de victoria porque ellos comprendían que ese que entraba, ese Mesías, era el que lo iba a libertar a ellos de la opresión de los romanos. El pueblo de Israel en ese tiempo estaba bajo el dominio de los romanos. Ellos decían: por fin llegó el libertador, por fin llegó aquel que va a estar liderando la revolución, esta revuelta social que nos va a devolver la libertad, no solamente política, sino también social y económica. Recuerden que ellos tenían que pagar tributos al gobierno de Roma. Estaban sometidos. Y ellos estaban esperando un libertador. Ellos estaban esperando un guerrero. Recuerden que dice el Hijo de David. Ellos estaban esperando uno como David. Uno que dice en la Escritura que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000.
Uno que no tenía temor a enfrentar gigantes. Uno que no tenía temor a que sus manos estuvieran tan ensangrentadas de la cantidad de personas que mataba por el camino, que incluso le fue privado construir el templo de Dios. Y ahora venía el hijo de él, el hijo de David, ese legado, esa promesa que había sido dado. Ellos estaban victoriando todo eso. Pero ¿sabes qué? Jesús no se dejó distraer de estas alabanzas. Jesús no se desenfocó, porque Jesús sabía cuál era el propósito. Y el propósito revela el camino. Y es esa misma multitud. Cuando apenas pasa 1 o 2 días, Jesús entra al templo. Conocemos la historia, no voy a hablar de eso ahora, porque eso podría ser otro mensaje también. Jesús entra al templo y hay que voltear las mesas de los cambistas, toma las palomas, las pone en otro lugar y hace todas las cosas que él hace. Poco después Jesús es acusado, es tomado prisionero, es llevado hasta donde el sumo sacerdote para ser condenado a muerte. Y esa misma multitud que clamaba a una voz: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma multitud que aclamaba: ese es el libertador, ese es el Mesías, ahora estaba diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y eso nos da un principio a nosotros hoy. Nunca entregues a la multitud el poder de decidir cuándo has llegado o no a la meta. Voy a repetirte eso. Nunca entregues a la multitud el poder de decidir cuándo has llegado o no a la meta. Porque algunos pueden decirte: llegaste a la meta, te felicito. Y quizás ahora que tú estás empezando, ahora que estás empezando, no porque va a ganar más, sino porque ahora tu carácter será probado, tu paciencia será ejercitada, tu amor tiene que ser ensanchado. Ahora que empieza, quizás la multitud te diga: ya llegaste al final, no hay manera que te levantes, es imposible que retomes tu lugar. Pero cuando hay un propósito que gobierna tu vida, tú sabes que aún estando bajo cero, te vas a levantar. Te vas a levantar porque hay un propósito que te dice: no has terminado. Hay un propósito que te revela el camino y te dice: Dios no ha retirado su mano sobre ti. Por tanto, cumplirá su propósito en tu vida. La multitud no tiene el poder. La misma multitud que aplaudía ahora es la multitud que dice: crucifíquenlo. La multitud que hoy te aplaude, que te dice: eres bueno, eres buena, avanza, eres lo mejor, es exactamente quizás la multitud que mañana te va a criticar, te va a murmurar, va a conspirar para que tú no avances. Por tanto, los aplausos o los abucheos no pueden determinar tus pasos. Tus pasos tienen que ser gobernados por el propósito que tú cargas en el Señor. Ni los aplausos, ni los abucheos. No son los likes en Instagram lo que te está indicando que tú estás en lo correcto. Si quieres ver, tú busca ahora mismo la persona de mayor influencia moralmente positiva, la persona más inspiradora, el liderazgo más puro, sano y transformador. Y busca la cantidad de seguidores que tiene. Y tú busca entonces cualquier influencer cuya vida quizás sea un caos, un desorden, drogas, relaciones promiscuas. Y te digo que fácilmente duplica, triplica o quintuplica el número de seguidores. ¿Por qué? Porque esa multitud no determina ni valida lo que tú cargas. Este es un nuevo tiempo.
Por eso Jesús vino a modelar un nuevo tiempo. Un tiempo donde conecta generaciones, un tiempo donde la humildad debe ser exhibida, un tiempo donde somos gobernados por propósito y no por aplauso de las multitudes. ¿Qué tú vas a hacer en este nuevo tiempo? ¿Qué vas a hacer? Yo estoy tan convencido. Estoy tan convencido en esa mañana que cada uno de ustedes, cada rostro que estoy viendo ahora, de joven, de hombres, de mujeres, cada rostro que estoy viendo en ese momento, estoy convencido de varias cosas. Cada uno de ustedes carga un propósito particular del Señor. Y no estoy hablando en el ámbito espiritual meramente, estoy hablando en todos los sentidos de tu vida. Cada uno de ustedes carga un propósito del Señor. Pero así como veo rostros, veo también luchas, veo batallas. Veo intentos de sabotaje y de autosabotajes. Veo conspiración alrededor de ese propósito. Pero hay una decisión que tienes que tomar. Y es no desmayar. El pasado domingo hablábamos del poder de la restauración. Y hablamos de ese hombre llamado Pedro, ¿recuerdan? Y hablábamos o citamos esa forma de ser de él. Y cuando Jesús dice en un momento determinado es necesario que yo padezca y que yo muera, Pedro le dice al Señor, mira, que eso no te acontezca. Pero era necesario, porque el propósito revela el camino. Así que yo quiero invitarte en ese momento a que tú tomes una decisión, no importa la edad que tú tengas. No sé quién es la persona más joven en este lugar. Quizá tenga 13, 14 años, porque los demás están ahí arriba. Y no sé quién es la persona de mayor edad en este lugar. Creo que en este momento es don Joaquín, porque Marixa no está acá. No importa la edad que tengas, te puedo decir algo. Mientras estás respirando, todavía no has terminado. Porque hasta el último respiro, tu propósito ha de manifestarse. Quiero invitarte a que te pongas de pie en ese momento.